Pero que sea capaz de cuajar es muy distinto a tiene liderazgo, tiene temperamento, refiriéndose a Susana Díaz. Pues mira, te voy a dar una primicia, porque yo cuando tenía 20 años me afilié al Partido Socialista, entre otras cuestiones, porque el secretario general del Partido Socialista era Felipe González. Y creo que además España ahora mismo vive un momento muy semejante al de los 80. ¿Cuál es la primicia? Porque que se había afiliado usted porque, en la etapa de Felipe González no sabíamos. Yo creo que entre otras cuestiones me afilié porque el Partido Socialista tenía gente como Felipe González liderándolo, ¿no? Creo que es verdad que tenemos que ser la alternativa razonable, pero sobre todo, y en eso discrepo, creo que deberíamos de ser la alternativa ilusionante. Creo que el Partido Socialista se tiene que volver a convertir en la esperanza de mucha clase media trabajadora de este país, como lo fue en los años 80, porque creo que ahora mismo el cambio político que necesita nuestro país, Susana, es un cambio muy semejante al de los 80, que trasciende a las siglas que vayan a ocupar la Moncloa a partir del mes de noviembre, y que tenemos que afrontar un proceso de modernización de nuestra economía, de nuestro estado del bienestar y de nuestra democracia de un igual volumen al que se hizo en los años 80. Señor Sánchez, los retos son enormes, y usted tiene a Susana Díaz, que da la sensación que le está haciendo la cama, y a a Pablo Iglesias, que le ningunea, y que además da la sensación que se quiere elegir él en el nuevo Felipe González, porque él hace referencia a la etapa previa a Zapatero y a Aznar, sin citar a Felipe González. Bueno, lo que ocurre es que hay una izquierda que no ha avanzado, hay una izquierda que no se ha modernizado, hay una izquierda que piensa que desde el ámbito nacional se pueden resolver muchos de los problemas políticos en España. Y yo discrepo de ello. Yo creo que Pablo Iglesias, cuando hace referencia a los años 70, pues efectivamente lo que está diciendo es, o lo que no ha comprendido, es que la España de 1982 no es la España de 2015. En 2015 España vive en un mundo globalizado, está en el corazón de la Unión Europea, y tenemos que hacer muchas de las políticas en la Unión Europea. Durante estos días hemos visto un debate que a mí me ha parecido un tanto irresponsable por parte tanto de Pablo Iglesias como de Mariano Rajoy. Mentiroso. ¿En qué sentido? Se van los dos a hacer mítines a Grecia. Yo, con todos los respetos al pueblo griego, creo que España nada tiene que ver con Grecia. Absolutamente nada. Ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista social, ni desde el punto de vista económico. Hasta hace unos meses. Sí, pero el problema es que se va a hacer mítines, que está bien, que es legítimo, yo no digo que no. Pero ¿no será la mejor manera de ayudar al pueblo griego proponiendo cosas como las que hemos propuesto los socialistas españoles, que es mutualizar la deuda, que es tener un verdadero presupuesto comunitario, que es, como va a hacer el Banco Central Europeo, esperemos el día 22 de enero, comprar bonos públicos a toda la eurozona? ¿No será esa la mejor manera de ayudar al pueblo griego que está sufriendo las políticas de austeridad, y no irse allí a dar un mitin y decir si yo estoy con la Syriza o yo estoy con Samaras? Yo creo que el presidente del gobierno, que el señor Rajoy, como presidente de España, debería de plantear y liderar dentro del seno de la eurozona una alternativa a la política económica actual. Una de las cosas que más me ha maravillado, y ya con esto termino, Susana, de mi visita a Estados Unidos, fue la reunión que tuve con el principal asesor económico de Obama. Porque cuando hablaba con él, lo que vemos es que en Estados Unidos, que se inició la crisis en el mismo momento en el que se inició en Europa, incluso antes, ellos han hecho una política económica distinta, alternativa, expansiva en la demanda agregada, con una oferta monetaria muchísimo más arriesgada, muchísimo más audaz, que lo que ha hecho precisamente ha sido sacar a Estados Unidos de la recesión y situarle en niveles de crecimiento económico y de creación de empleo como no se registraban desde hace 15 años. En Europa, en cambio, desgraciadamente, la situación sigue siendo muy delicada. Quiere preguntarle a nuestros contertulios, pero Casimiro, me pides tú la palabra y ya voy con una última cuestión. Con Ernesto y con David. Hablando de liderazgo y sobre todo de una persona a la que usted respeta y nos acaba de decir que se afilió al partido por Felipe González, cuando en el año 86 se planteaba la cuestión de la OTAN, la mayoría de los votantes socialistas estaban en contra del ingreso en la OTAN. Y Felipe González defendió la permanencia de España en la OTAN y acto seguido ganó por mayoría absoluta. Eso es lo que yo entiendo por liderazgo, es decir, el posicionamiento, incluso a veces contra la opinión que uno piensa que tienen sus votantes, en virtud de lo que uno considera que es mejor para su país. Entonces, yo le insisto, el tema de Podemos no es un tema baladí. Podemos en estos momentos, según las encuestas, es la primera o la segunda fuerza. Yo sé que usted tiene encuestas que le dicen que hay muchos votantes del PSOE que les gustaría que usted pactara con Podemos,
Pero le insisto, como líder del Partido Socialista, usted tiene que decir qué va a hacer en las elecciones, si va a pactar, si va a llegar a acuerdos con ellos. Yo le digo lo siguiente. Lo primero, que nosotros, a diferencia de Pablo Iglesias o incluso de Mariano Rajoy, que lo escuchaba decir ayer en la entrevista, si quieres luego podemos comentar algunas cuestiones, yo no voy a decir a los españoles lo que quieran escuchar. Yo les voy a decir lo que necesitan saber y lo que vamos a hacer. Y lo que sí que le puedo asegurar es que siempre, cuando no coincidan esos intereses, si tengo que anteponer algunos intereses, serán siempre los de España. Y desde luego el Partido Socialista es un partido de izquierdas, socialdemócrata, pero que mira al centro y que nunca va a perder esa centralidad. Ese es mi compromiso. Que era el consejo que le daba también Felipe González, no perder la centralidad. Bueno, está bien, pero eso venía ya de serie. Quiero decir que lo tengo bastante claro desde hace muchísimos años. David, Ernesto. Hay una reflexión que hace en este extracto de la entrevista que han emitido de Felipe González. Sí. Hay una reflexión que me parece importante y que además califica bien la situación actual del Partido Socialista. Me refiero, de igual forma que Aznar ha conseguido, y se lo propuso, convertir el PP en el partido que aglutinara todo lo que estuviera a la derecha del PSOE, sí. y ese monopolio del votante aún no lo ha perdido el PSOE, tal vez en el desencanto, pero no en formaciones nuevas. Parece que el PSOE sí ha perdido el monopolio de la socialdemocracia, el monopolio de cierta izquierda, porque es verdad que Podemos ha conseguido mutar retóricamente y ha ocupado ese espacio. Entonces, eso, y se nota en que ustedes lo han detectado como enemigo y están hablando con más saña de Pablo Iglesias que de Rajoy, lo cual es una novedad también en el discurso entre partidos de nuestra democracia. Pero ¿usted detecta eso, que el PSOE ha perdido ese monopolio de la izquierda, que es el que le ha disputado Iglesias, y que en ese sentido es un partido que ha perdido pie? Y segunda pregunta, parece que deja abierta la posibilidad de pactar con Podemos, aunque se cierra a la posibilidad de pactar con el PP, cuando el PP alguna vez ha hablado de un gobierno de concentración. Ahí no hay una posibilidad, si emitimos el lenguaje izquierda-derecha, de votar entre régimen de 78 y antis, y eso le acercaría a usted más al PP. Yo creo que, vamos a ver, mi principal adversario es el Partido Popular y Mariano Rajoy. Creo que durante muchísimos años y durante estos últimos 5 meses que yo soy secretario general del Partido Socialista, si ha habido un partido que ha hecho oposición a Mariano Rajoy ha sido precisamente el Partido Socialista. Cuestión distinta es que, en efecto, cuando hago críticas a Pablo Iglesias, pues eso se convierte en noticia. Pero tengo muy claro que el adversario del Partido Socialista es el Partido Popular, porque representa a la derecha. A mí me hace mucha gracia escuchar a Mariano Rajoy hablar de la moderación y recomendarme incluso que no perdamos esa moderación. Pero si Mariano Rajoy lleva legislando para la derecha más extrema de este país desde el momento en el que aprobó una ley de seguridad que es interpretada por la ciudadanía como la ley Mordaza, desde el momento en el que aprobó la LOMCE, es decir, en el que impuso una reforma educativa en contra de todas las fuerzas parlamentarias e incluso también de la comunidad educativa, Mariano Rajoy no tiene ninguna legitimidad para reivindicar el centro, porque se ha escorado hacia la derecha. Y nosotros queremos ser el Partido Socialista del centro-izquierda de este país. Y creo que además, cuando se le pregunta a la ciudadanía dónde se ubican en valores socialdemócratas, y eso lo representa el Partido Socialista. Por tanto, yo sí que le puedo asegurar es que las elecciones pondrán en su lugar a cada cual. Y yo estoy convencido de que el Partido Socialista, para muchos jóvenes y no tan jóvenes españoles, sigue siendo la principal fuerza del centro-izquierda de nuestro país. Estoy muy seguro de eso, pero... ¿Tienes dudas no, yo creo que al respecto? Sí. Yo creo que, sobre todo para generaciones jóvenes y desencantadas, bueno, pues, que a mí me parece... Ahí estamos, David, en intentar convencerles, pero sobre todo denunciando las mentiras. Yo creo que es muy importante que como políticos digamos a la gente no lo que quiere escuchar, sino lo que necesita saber. Las situaciones y las soluciones para España, reconozcámoslo, no son fáciles. No son fáciles. Desde luego se necesitan convicciones muy profundas. No se necesitan líderes que en función de la encuesta digan sí a la renta básica universal y ahora digan que no. Nosotros hemos propuesto para la gente que está parada, con hijos a cargo, una prestación no contributiva. En lugar de esa renta básica universal que propone o que propuso en su momento Pablo Iglesias y que ahora ya calla. Nosotros hemos propuesto una reestructuración de la deuda hipotecaria de las familias en riesgo de desahucio y también de los autónomos que tengan problemas y que estén en riesgo de perder su negocio, frente al impago de la deuda que decía antes Pablo Iglesias que iba a hacer y que ahora calla. Creo que es muy importante tener políticos con convicciones profundas y arraigadas. Y eso lo tiene el Partido Socialista y no lo veo en Podemos. Y la segunda parte de la pregunta es porque si Pablo Iglesias anuncia una época constituyente en que se abole prácticamente el régimen del 78 y el PSOE, que participó como actor principal de la construcción de ese ciclo, pretende defenderlo... Esto es clave. ¿Pero eso no le acercan ustedes más al PP que a Podemos? No, eso nos acerca a la centralidad.
Porque el Partido Popular ahora mismo sí que es cierto que defiende la Constitución. En el 78 no es que fuese un ardiente defensor de la Constitución, y consejo tras ministros lo que está haciendo el señor Rajoy es atacar la Constitución española con sus recortes en derechos y en libertades. Pero en esta cuestión a nosotros nos parece clave, David. Yo me niego a que sea tildada de corrupta la Constitución española que votaron nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos y nuestras abuelas. Me niego. También me niego al planteamiento que está haciendo Mariano Rajoy, de que haya un 40% de la población española que por razones biológicas, como pueda ser mi caso, no pudimos votar la Constitución. Creo que necesitamos relegitimar la Constitución española. Y eso pasa por una renovación profunda de la Constitución. ¿Tiene sentido en este país el que en una Constitución de una sociedad moderna avanzada como es la española en el siglo XXI, que tenemos una ley de igualdad aprobada, por cierto, por un gobierno socialista, ¿tiene sentido la prevalencia del varón sobre la mujer en los derechos sucesorios a la corona? Pues esa es una prueba clara de que tenemos que reformar la Constitución. Pero eso no significa que la Constitución, como bien comentas, sea corrupta como está planteando Pablo Iglesias. Ernesto. Yo, Pedro, me estaba planteando qué impresión pueden tener desde su sofá, desde sus cocinas, desde sus lugares que nos están viendo los telespectadores de lo que estamos hablando. Es una pregunta que me hago a menudo, cuando es un político evidentemente tiene más interés. Y yo creo que hay, digamos, aquí el protagonista de esta entrevista es el señor Iglesias. No digo que sea culpa suya, posiblemente también es parte de culpa y esto nuestra. me lleva a una cosa que es la siguiente. Hay un fantasma que recorre Europa del Sur. Estoy citando unas palabras históricas. Toda Europa. Entonces era Europa, pero ahora yo digo Europa del Sur. Y es que hay un cagazo. Los socialistas estáis cagados por Podemos. La señora Susana Díaz ha convocado una reunión, aunque sea una reunión anterior, antigua, y el tema que se está discutiendo en este momento, que se está debatiendo, y sobre todo a partir de que el señor Mas convocó elecciones el 27 de septiembre, es si va a haber elecciones o no en Andalucía. ¿Por qué digo que hay cagazo? Por una sencilla razón, porque las encuestas están demostrando que Podemos tiene todavía recorrido al alza y se consolida. No lo creo. El PASOK ha sido destruido, el Partido Socialdemócrata Griego, ha sido destruido. Cuarta fuerza política según las encuestas que he visto ayer en las próximas elecciones, veremos, pero está destruido. El señor Papandreou acaba de constituir un partido, probablemente ni siquiera entre en el Parlamento, que le da el 2% de los votos. En otros términos, el fantasma del PASOK os tiene comido el coco, es una realidad. Por eso Iglesias es el protagonista de esta entrevista, donde no está presente. Yo te voy a hacer, te niego la mayor. O sea, no tiene nada que ver el Partido Socialista con las formaciones políticas que estás comentando. En Estados Unidos, por cierto, tuvimos varias reuniones con líderes socialdemócratas de otras partes de Europa, y no solamente del sur, sino también del norte y del centro de Europa. Y hay un fantasma que efectivamente está recorriendo toda Europa, como consecuencia de la austeridad, que es el populismo. El populismo. Incluso un país como Alemania, que es el campeón de toda esta crisis económica, como consecuencia de que estamos aplicando sus recetas económicas, es un país que está sufriendo también el fenómeno del populismo y el auge de un partido que está defendiendo la salida de Alemania del euro, ni más ni menos. Nosotros lo que decimos es lo siguiente: entre la política de la austeridad que representa la derecha conservadora y el populismo hay un enorme espacio para ilusionar y también cargar de razones a la ciudadanía española y europea de decir que la socialdemocracia puede hacer las reformas necesarias para que Europa vuelva a tener una recuperación justa. El principal problema, cuando yo debato con Podemos, es que cuando se descalifica es muy difícil hablar de sanidad, de educación, de economía, de justicia, de todos los retrocesos en libertades y en derechos que se están produciendo. Pero desde luego te puedo asegurar una cosa, Ernesto, no tengo ningún miedo a ningún partido político. Ninguno. Creo que el Partido Socialista tiene no solamente las raíces, pero es un partido que además no parte de cero. ¿Habremos podido cometer algunos errores? Por supuesto, los hemos reconocido. Pero el PSOE no parte de cero. Tiene el aval, los proyectos, las ideas, los equipos y sobre todo, y con esto termino, la historia no solamente pasada, sino más reciente, de un partido que ha puesto en pie la educación pública universal, la sanidad pública universal, la ley de igualdad, la ley de violencia de género,
la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el sistema público de pensiones, el sistema nacional de dependencia, las becas a muchos de los estudiantes que ahora mismo están viéndose recortadas. Y eso, para una generación como la mía, es un aliciente. Tenemos que proyectarlo hacia el futuro. Y por eso yo creo que tenemos que firmar ese nuevo contrato. No, ni a Podemos, Susana, si me permites apostillarte, a las propuestas, ni a Podemos, ni tampoco al Partido Popular. ¿Y a cuando hemos escuchado... Susana Díaz, vamos a ver, a mí en ese sentido... Cuando hemos escuchado... Vamos a ver, el Partido Socialista, siempre lo dije incluso también en las primarias, el PSOE fue grande cuando tuvo muchos líderes. Si uno mira al PSOE de los 80, teníamos a Alfonso Guerra, Felipe González, a Solchaga, pero todos a Ernest sumaban. Lluch. En ese momento todos sumaban. Es que Susana, ¿no que ahora a usted le restan? Susana suma. Y quiero además que haya muchos más líderes en el Partido Socialista. Y por eso entre otras cuestiones, estoy pateándome España para presentar a los candidatos al tema de los pactos, y que sean más los presidentes de comunidades autónomas. De los pactos sí, pactos no. Es evidente que un político no puede desvelar sus cartas. Pero yo te digo lo que va a pasar. Contra todo pronóstico, en el año 2000, Joaquín Almunia hizo un viraje un mes antes de las elecciones hacia un frente con Izquierda Unida. El electorado castigó dura y despiadadamente ese viraje absolutamente imprevisto que Almunia castigó. Ahora, vosotros, después de las elecciones, en función de cómo quede, allí donde podáis desplazar al PP con Podemos, lo desplazaréis, y al tiempo. Bueno, ya veremos. Habrá que ver primero dónde están los puntos de coincidencia. Porque el Partido Esos Socialista... 3 puntos que tú planteaste los suscribe Podemos y los suscribe Izquierda Unida. No, disculpe. Ha planteado una cosa, David, que a mí me parece fundamental. Que es central en el proyecto del Partido Socialista, y es la interpretación que se hace de la Constitución del 78. Desde luego, para nosotros, la Constitución del 78 no pare un régimen corrupto. Al contrario, es la Constitución que nos dotó de libertad, de democracia, de justicia y nos permitió ingresar en la Unión Europea. Y desde luego, mire, fíjese, yo denuncio la mentira, e incluso hace pocos días escuchaba a un líder de Podemos, que no ha sido desautorizado, por cierto, por Pablo Iglesias, decir que estarían dispuestos a que gobernase el Partido Popular antes de que lo hiciese el Partido Socialista. Eso lo ha dicho un líder de Podemos en Andalucía. Por tanto, en fin, creo que son otros los que se tienen que definir y no el Partido Socialista, que siempre va a hacer gobiernos de izquierda. Es una coletilla nada más. ¿No teme usted, si llegan a acuerdos de gobierno municipal y autonómico con Podemos, que por cierto me da muchas gracias, sé que es típico de la política profesional, pero que unos líderes políticos se estén... Disculpe, yo para que quede más claro, el Partido Socialista que yo lidero se siente tan lejos del Partido Popular como de Podemos. Bueno, pero suponiendo que lleguen a pactos... Equidistante. Suponiendo que lleguen a pactos que usted no ha descartado hoy aquí, ¿no teme que de cara a las generales quedara demasiado caracterizado el Partido Socialista como parte protésica de un frente de izquierdas que podría venirle muy bien al PP para levantar el voto del miedo, del voto que viene el Frente Popular, el guerracivilismo, esas cosas? Yo creo que Mariano Rajoy y el Partido Popular, y esto es algo que se está viendo en todas las encuestas, está en caída libre, y que ahora mismo la ciudadanía lo que está esperando... Podría levantar su perspectiva de voto con ese miedo, si usted se lo regala. Discúlpeme, está esperando a un Partido Socialista fuerte, que sea alternativa al Partido Popular. Creo que hay una pulsión de cambio evidente, mayoritaria en la ciudadanía española. Y lo que yo les voy a ofrecer a los españoles es lo siguiente. Frente a un cambio que puede ser a peor, nosotros vamos a ofrecer un cambio con seguridad a la clase media trabajadora de este país. Radical en lo democrático, reformista en lo económico y también conservador en lo social. Es decir, hay que conservar el estado del bienestar en nuestro país. Malos resultados en las elecciones municipales y autonómicas. Y por malos resultados entiendo que el PSOE se quede por detrás de Podemos. Un secretario general... Que sea PP, Podemos, PSOE. Tercera fuerza, un secretario general siempre se examina en todos los procesos electorales. Siempre lo he dicho. Siempre lo he dicho. La situación del Partido Socialista en el mes de julio era una situación delicada. Escuchó la voz de la ciudadanía, abordamos un proceso de renovación, llevo 5 meses al frente del Partido Socialista, los he vivido como si llevara 5 días, te puedo asegurar, Susana. Pues alguno diría que como 5 años, porque yo tengo la sensación que no le han dejado a usted cuajar, por utilizar la palabra pero no hable en pasado. No, lo digo porque están cuestionando desde el minuto 1. De esta ejecutiva hay mucho presente y sobre todo más futuro. Creo que somos una generación de políticos, los que estamos liderando ahora mismo el Partido Socialista, que tenemos entre 35 y 45 años, gente que provenimos
provenimos de muchos ámbitos, del ámbito universitario, del ámbito profesional, del ámbito político también, gente que ha echado los dientes en la política, y que representamos una generación de gente formada, con idiomas, con estudios, con sensibilidad social, y que lo que queremos es lo mejor para nuestro Pero que país. se orienta mal en coche. Hay una cuestión que no hemos abordado, que es muy importante. Ustedes tienen primarias después de las municipales autonómicas. Por tanto, tengo 5 procesos ¿Usted electorales. se va a presentar a esas primarias, pase lo que pase en las municipales? Soy un hombre de palabra, lo dije además, Casimiro, lo sabes bien. En el mes de septiembre anuncié que mi compromiso era ser secretario general para cambiar España, y lo que voy a hacer es presentarme al proceso de primarias. Y creo que además las primarias son una enorme oportunidad para movilizar el electorado socialista español. Y si Susana Díaz se presenta o decide ser, en fin, la candidata por aclamación, porque así se lo piden los varones y los popes del Partido Socialista, léase Zapatero y Felipe González, ¿qué hará usted? Bueno, la gran virtud de las primarias es que todos tenemos, digamos, el mismo peso en esa decisión. O sea, que rivalizaría con Susana Díaz, si se diera. No, pero yo creo que yo con Susana, de verdad, yo sé que en fin, que nuestro trabajo como periodistas es ese, pero le puedo asegurar que yo quiero un PSOE con muchos líderes. No quiero solamente ser el líder del PSOE yo, sino que haya unos cuantos más, porque así estaremos haciendo grande al PSOE. Si es que el PSOE, como toda la política en España, lo que necesita son más líderes sociales. Susana lo es en el ámbito andaluz, y creo que está siendo una excelente presidenta de la Junta de Andalucía. El superávit de líderes también da la situación de Borrell Almunia, que no siempre... pero ahí, David, oye, yo cuando veo, por ejemplo, el panorama político del gobierno actual, el presidente Rajoy del Partido Popular, bueno, si uno puede considerar, que en mi caso no, que Mariano Rajoy es un líder, no veo muchos líderes dentro del Partido Popular. Y en el Partido Socialista sí veo líderes. Desde luego Susana lo es. Javier Fernández... Yo creo que Mariano Rajoy, si algo representa ahora mismo para muchos de los telespectadores que estén viendo este programa, es el presidente del fraude. Es un fraude electoral y, por cierto, más allá de las cosas que está diciendo, debería de dar explicaciones sobre la trama de corrupción Gürtel que está asediando ya de manera estructural a todo el Partido Popular. Pues de eso vamos a hablar a continuación. Señor Sánchez, muchísimas gracias. Suerte. Gracias.